Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Y a quienes se conectaron en la transmisión de hace unos momentos, les ofrecemos una disculpa, fallas técnicas como suele suceder, pero gracias a Dios porque están aquí una vez más. Y estaba yo comentando hace un momento que comenzamos una semana muy especial para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, la Semana Santa, la Semana Mayor, como se conoce en todo el mundo. Y aunque la mayoría pues no medita en lo que realmente es esta semana crucial para nosotros, porque nuestra fe está fundamentada en estos hechos de toda esta semana, en la pasión de nuestro Señor Jesús y lo que alcanzó al morir en la cruz y al resucitar. Hoy es Domingo de Ramos, hoy es el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y creo que vamos a escuchar en la predicación este tema, si no me equivoco. Y bueno, será una semana de transmisiones diarias. Se publicó ya el calendario, ya ha estado el calendario publicado, si lo puede compartir, si lo puede volver a consultar. Van a ser algunas transmisiones, las de lunes, miércoles normales, martes y jueves serán unas cápsulas de 30 minutos. El viernes estaremos a las 10 de la mañana haciendo la transmisión de las 7 palabras. Y el día domingo a las 8 de la mañana comenzamos con el servicio de resurrección y nuestra escuela dominical posteriormente. Entonces, prepárese, toda esta semana será especial, más especial que las demás, pero bueno, consulte el calendario, no sé si se estará publicando constantemente para seguirles recordando en las publicaciones, en la página. Y bueno, pues bienvenidos a este tiempo de oración. Antes de comenzar a cantar, antes de comenzar a escuchar la palabra, tenemos un momento y un tiempo de oración. Si tiene alguna petición, por favor envíela. Mientras estamos en este tiempo, envíe su petición. Usted sabe que estamos orando de manera general por los enfermos, por las personas que no tienen trabajo, por los enfermos de COVID, por diferentes cosas. Pero si usted tiene alguna otra petición, por favor, hágala llegar y estaremos orando por ellos. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y me gustaría invitarle a abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Quiero comentar un poquito antes de orar un asunto que es importante y esta semana será de meditar en la palabra de Dios y este texto que voy a leer con ustedes habla de eso, de escuchar la voz de Dios, de poner atención. Había un joven llamado Samuel, hijo de Ana, y ustedes conocen la historia, está unos capítulos antes, 2 capítulos antes, una mujer que no tenía hijos y que oró a Dios y Dios le concedió un hijo, pero ella había hecho una promesa a Dios que era entregarlo para su servicio. Una vez destetado, una vez que tuvo cierta edad, dice que lo entregó y lo llevó al templo bajo el cargo o bajo la responsabilidad del sacerdote Elí, para que él lo preparara para el servicio a Dios. Y vamos a leer, vamos a ir leyendo a partir de el capítulo 3, algunos versículos. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, en el tiempo en que Samuel fue entregado a Elí, la palabra de Dios, los profetas eran los que daban la palabra de Dios al pueblo, ese era su trabajo, pero aquí dice que escaseaba
en esos días. Y no había visiones con frecuencia, es decir, no había una palabra constante de parte de Dios hacia el pueblo. Entonces, la gente estaba acostumbrada a escuchar los mensajes de parte de los profetas para con ellos, la palabra de Dios, pero en ese tiempo no había mucha palabra. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, el niño, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Dios comenzó a llamar a Samuel desde temprana edad, pero Samuel no conocía la voz de Dios. Él no había reconocido que Dios mismo era quien le estaba hablando. Pensaba que hablaba el profeta, que le hablaba Elí, por eso iba corriendo. Y le dice, heme aquí. Y dice, ¿para qué me llamaste? Podemos ver que Samuel era un joven que obedecía. Inmediatamente que escuchó la voz, se levantó. Digo, quién sabe a qué hora serían, no sé, en la madrugada. Y sin embargo, él escuchó la voz y se levantó. Él estaba en su mente acostumbrado a obedecer. Su mamá seguramente le enseñó tal obediencia, de modo que a él no le costó trabajo obedecer las órdenes de Elí. Y el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Por segunda vez, Dios le habla a Samuel y no reconoce su voz, no reconoce quién está hablando y vuelve con el profeta a preguntarle, ¿para qué me llamaste? Versículo 7 dice, y Samuel, y aquí está lo que les comento, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es muy importante, por eso es que él no entendía que Dios era quien le hablaba, no distinguía la voz porque no conocía aún a Dios. El versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dice, entonces entendió Elí, es decir, el profeta, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Bien, nos quedamos en el versículo 11. Esto es lo que yo quiero enfatizar. Necesitamos aprender a oír a Dios. Estamos en un tiempo en el que muchas voces nos hablan, en el que si no estamos atentos y no hemos conocido a Dios, nos confundirán. Hay muchas voces que se han levantado en este tiempo para confundirnos, para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar de lo que Dios está haciendo.
Las circunstancias han sido tan difíciles que el enemigo ha venido a susurrarnos al oído que Dios no está con nosotros. La enfermedad ha sido tan tremenda que nuestros pensamientos han venido a atormentarnos muchas veces. ¿Y qué estamos escuchando? Por eso es tan importante. Y por eso quise tocar un poquito este tema de saber escuchar a Dios. Podemos ver la obediencia de Samuel. Una vez que el profeta le llamó, o él pensaba que era el profeta porque era Dios, dice la Escritura, de inmediato se levantaba y obedecía. Es decir, había un corazón obediente en Samuel y encontró Dios un corazón puro en él. Y podríamos preguntar qué hacía tan especial a este muchacho, a este joven, como para que Dios quisiera hablar con él. Pues había un corazón sencillo, un corazón atento. ¿Y qué voces estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Y eso es lo que a veces trae a nuestro corazón duda, a veces trae incertidumbre. Porque ¿qué estamos oyendo? No, es que las cosas están terribles y nuestro corazón se apachurra. No hemos aprendido a escuchar la voz de Dios que dice: no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz de nuestras enfermedades? ¿Estamos escuchando la voz de nuestros temores? ¿Estamos escuchando otras cosas que no son la palabra de Dios? Fíjese lo que dijo Jesús después de que esto fue escrito miles de años antes en San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y estamos hablando de saber escuchar, de escuchar la voz de Dios. Y obviamente en el tiempo en que Dios le habla a Samuel, la voz de Dios era audible porque lo registra la Escritura. Hoy, dice la misma Escritura, Dios nos ha hablado por los profetas, Dios nos ha hablado de muchas otras formas, y después dice, hoy nos habla por su Hijo, nos habla por su palabra escrita. Y si no tenemos las verdades de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, seremos presas fáciles de los engaños de nuestra propia mente, de nuestras propias voces internas y aún de las voces externas que nos dicen las cosas no van a salir bien. Dios dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más nos dice Jesús? Nos dice en su palabra que no nos afanemos por el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. También Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que 3 veces fue llamado Samuel por Dios, hasta que el profeta le dijo: yo sé quién es, ahora entiendo quién es. Cuando vuelvas a escuchar la voz, di: heme aquí, habla que tu siervo oye. Así es que esa debe de ser nuestra actitud ante la palabra de Dios que escuchamos, que leemos, porque Dios nos habla a través de su palabra. Y que Dios encuentre en nosotros un corazón obediente como lo encontró en Samuel. Y si ustedes leen toda esa historia, es fascinante. Pero tenemos que aprender a escuchar y no dejarnos a engañar por las voces que nos dicen otras cosas y cambian la verdad de Dios por la mentira. Así es que aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Pues su palabra. Hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que atesorarla, hay que grabarla en la mente y el corazón. Y bueno, vamos a comenzar a orar después de esta pequeña reflexión.
No sé si hay algún mensaje, alguna petición. Y si no, bueno, pues vamos a comenzar dando gracias a Dios por este día, porque comenzamos una semana especial para nosotros, y dispongamos nuestro corazón para todo lo que vamos a estar recordando, escuchando durante toda esta semana que inicia este domingo, un domingo especial. Así es que acompáñeme a orar, disponga su corazón, disponga su mente para escuchar atentamente la voz. Hay que escuchar con atención, dice su palabra. Escuchar atentamente. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos das primeramente, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso y clemente. Gracias porque nos permitiste abrir un día más nuestros ojos, Señor, y podernos levantar de nuestra cama, cosas que de pronto se nos hacen tan cotidianas, Señor, tan normales, pero que cuando no podemos hacerlas, entonces podemos apreciar el valor de poder levantarnos aún de nuestra cama, Señor. Gracias, porque has sido nuestro refugio en medio de la tormenta, porque has sido nuestro proveedor, porque hemos podido morar bajo la sombra de tus alas, porque hemos encontrado perdón, Señor, cuando hemos pecado. Gracias. Gracias porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y aunque fallamos, Señor, muchas veces tú nos perdonas y nos ayudas y nos levantas y nos animas a seguir caminando. Gracias por eso, porque muchas veces flaqueamos, Señor, y dudamos de tu presencia, dudamos de tu ayuda, pero tú nos demuestras todos los días que estás con nosotros. Gracias por esa certeza que hay en nuestro corazón, de que a pesar de nuestra infidelidad, tú no puedes dejar de ser fiel, porque tú así lo prometiste. Gracias por esa seguridad que nos das, Señor. Pero ayúdanos a tomar decisiones firmes, fuertes, Señor, a tener convicciones de ser discípulos, de seguirte, Señor, a pesar del costo. Tu Espíritu Santo nos aliente, nos ayude, nos redarguya y forme en nosotros el carácter de Jesús. Señor, a veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Ayúdanos a hacerlo, Señor, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Que esta mañana podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para, así como Samuel, Señor, podamos decir: habla porque tu siervo oye. Que podamos escuchar tu palabra y atesorarla, y que nos des la fuerza para obedecerla, Señor, para ponerla por obra, para hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, perdónanos, límpianos, Señor, y te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, porque verdaderamente no hay Dios como tú, que perdona nuestros pecados, que limpia nuestras vidas y las transforma, Señor, y nos permite ver la obra que haces en cada uno de nosotros. Somos imperfectos, Señor, pero en ti somos perfectos. Gracias, porque nos presentas sin mancha delante del Padre. Gracias por Jesús, porque Él nos limpia y, Señor, nos ayuda en nuestras debilidades y nos conoce y sabe de lo que tenemos necesidad. Gracias, porque ha sido nuestro sustento toda esta semana, Señor, porque aún sin tener trabajo, Señor, nada nos ha faltado.
aún aquellos que tienen pocos clientes en sus negocios, les has dado lo necesario, Señor, gracias. Y muchos han podido ver, Señor, que sus vestidos, que sus calzados siguen, Señor, sin desgastarse, y que tú nos darás en su momento y en su tiempo todo lo necesario. Gracias, gracias porque has abierto las puertas de los cielos, Señor, y no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ayúdanos. Gracias porque nos has guardado en nuestra salida y nuestra entrada, porque aún de cosas que ni siquiera nos imaginamos, nos has librado. Nos has librado de accidentes, nos has librado de enfermedad, nos has librado muchas veces de la muerte, Señor. Nos has librado de violencia, nos has guardado en el ir y en el venir, Señor. Nos has guardado mientras dormimos. Gracias, gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? Si tú eres bueno, ayúdanos a corresponder a este amor. Ayúdanos, Señor, si ha sido nuestro consuelo en esas noches difíciles, en esas noches de enfermedad, en esas noches en donde los pensamientos nos atormentan. Tú has sido nuestra paz. Gracias porque has quitado nuestros dolores, nuestras enfermedades, y nos has dado la fuerza para soportar, Señor, aún la aflicción, aún el dolor, aún la tristeza, Señor. Tú has sido nuestra fuerza, tú has sido nuestro refugio en medio de la tormenta. Gracias por ello. Gracias, Señor. Danos un corazón agradecido. Danos un corazón que no se olvide, Señor, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos a que no se nos haga una costumbre, Señor, el poder levantarnos cada mañana. Ayúdanos a ver cada día tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu poder, porque muchos, Señor, ya no despiertan, muchos ya no están a nuestro lado, muchos han ido a tu presencia, pero tú, Señor, has tenido misericordia de ellos y de nosotros también. Y que mientras permanezcamos aquí, Señor, podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, ayúdalos, sígueles fortaleciendo en su fe. Señor, que su fe no falte. Ciertamente podemos ser zarandeados como trigo, Señor. Pueden venir las lluvias y las tormentas, pero si estamos plantados y cimentados en ti, Señor, nuestra casa permanecerá porque está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, fortalécelos en el poder de tu fuerza, con tu Espíritu Santo. Anímalos, Señor. Llena su corazón de gozo, de gratitud, de paz, de esa paz que sobrepasa su propio entendimiento, Señor. Que aunque no puedan comprenderlo, ellos puedan experimentar esa paz que necesitan. Y sánales por amor a tu nombre. A todos nuestros hermanos que están, Señor, enfermos de COVID, también ayúdales, bendíceles y guárdales, y sigue mostrando tu gracia y tu favor para todos aquellos, Señor, que están pasando por dificultades financieras. Ayúdales, Señor, sigue mostrando tu fidelidad. Pero mientras esto sucede, también cambia nuestro corazón, para que tengamos un corazón agradecido, un corazón que no se olvide, Señor, y un corazón que no solamente pida para sí, sino que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, gracias. Bendice este tiempo, este servicio. Ayúdanos a cantarte con todo nuestro ser, a cantarte en el Espíritu, pero también con nuestro entendimiento.
Señor, extiende tu mano mientras cantamos, mientras escuchamos tu palabra, y obra, Señor, milagros, prodigios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias. Trae gozo a nuestro ser, trae gozo a nuestro espíritu, Señor. Que podamos ser renovados, Señor, en nuestra mente, que podamos ser renovados en nuestras fuerzas, no solo físicas, Señor, sino espirituales también. Que podamos estar fortalecidos a través de tu buena palabra, Señor. Bendice tu palabra, que sea el pan que necesitamos, Señor, para hoy. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Pues dejamos este lugar a nuestro pastor, a nuestro hermano Nico. Que Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias a Dios, hermanos, qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar adorando al Señor, bendiciendo su santo nombre. Hoy es el día que hizo Jehová. En Él nos alegraremos, en Él nos gozaremos, porque maravilloso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bendito eres. Eres la única razón de nuestra adoración en esta mañana y siempre. Gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros, amados hermanos. Vamos a seguir cantando al Señor. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Amén. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, bendito eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hosana, Hosana,
al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana. Amén. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, amén. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana. Hosana. Hosana al Hijo de David. Hosana. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana. Dale, dale, hey, dale, dale, hey, dale, dale del Señor. Dale, 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 dale del Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus bondades y su amor cada día me seguirán. Dale, 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 dale del Señor. Dale, 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 dale del Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus bondades y su amor cada día me seguirán. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón lo llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón lo llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume en mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh, gloria, aleluya, aleluya. Oh, gloria, aleluya, aleluya. Los muros caen, con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. Jehová entregó en mis manos Jericó. Tirita, hey, toda la trompeta. Los muros caen, y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en mis manos Jericó. Tirita, hey,
toca la trompeta. Aleluya, bendito eres, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por amarnos de tal manera, por amarnos así, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Nuestro Dios santo es. Te exalta, alaba el Señor nuestro Dios. Te exalta, el Señor nuestro Dios. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Aleluya, sí, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, nuestro corazón y nuestra voz al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra redención. Aleluya, gloria, gloria al nombre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios. Bendito eres, Señor. Acepta nuestra gratitud, Señor. Acepta nuestra alabanza. Acepta nuestra oración. Que nuestras vidas, Señor, puedan estar delante de ti, Señor. Siempre. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Bendito eres. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón
besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Te adoramos, Señor, y solamente nuestro corazón rebosa de gratitud. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Santo de Israel. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, gracias. Aleluya. Nuestro corazón y nuestra carne te cantan a ti, Señor. Nuestro corazón y nuestra carne te alaban y te adoran a ti, Señor. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré
algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Sí, Señor, mis manos levantaré, oh, y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y tu gloria tocaré. Está cayendo tu gloria sobre mí, sanando mi herida, levantando mi vida. Tu gloria está aquí. Está cayendo tu gloria sobre mí, sanando mi herida, levantando mi vida. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre, Padre bueno. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por habernos dado esta salvación tan grande. Gracias te damos, Señor, porque aún sin merecerlo, tus ojos fueron puestos sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque muertos éramos, pero ahora vivimos. Vivimos gracias a Jesús. Gracias a ti, Padre, bendito eres. Bendito eres. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, tu presencia y tu ayuda estén en el hogar de nuestros hermanos, estén en la vida de cada uno de ellos, Señor. Por amor a tu nombre te lo suplicamos. Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, bendito eres. Gracias, gracias, gracias te damos. Bendito eres. Grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es tu nombre en toda la tierra. Señor, cómo no adorarte y bendecirte a ti, Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, pero no sin antes dar respuesta a una pregunta de Laura Bocanegra. Nos pregunta dónde nos ubicamos. Bueno, la calle es Allende número 7, barrio San Francisco, en Chalco, Estado de México. Es Colonia Centro. Sin embargo, para nuestra tristeza, pues aún seguimos cerradas las puertas de este lugar. Solo estamos haciendo nuestras reuniones vía online a través de Facebook y luego las subimos a YouTube. Ya pronto vamos a abrir las puertas de este lugar. Aún no todavía, porque las circunstancias no nos lo permiten. Leía yo ayer un comunicado de las noticias que después de Semana Santa se espera un rebrote, no sé qué tan grande sea. Y esto es natural. No culpo a nadie, pero sé que el encierro y las situaciones se han desbordado y esta semana para mucha gente no es tiempo de guardar ni de buscar a Dios, sino para mucha gente es tiempo de salir a buscar recreo, a buscar nuevos aires, pero pues la pandemia
ocasiona un riesgo grande para todos. Entonces no lo podemos culpar ni decir otra cosa, sino que solamente que Dios nos guarde. Y yo les animo a todos ustedes, amados hermanos, que se cuiden, que se cuiden. Esto no ha terminado. Yo agradezco a Dios porque, bueno, de alguna manera ya me aplicaron la primera vacuna. Y esto, ya leí que faltan 4 semanas para que esto sea, ¿cómo se dice? Para que sea efectiva la vacuna, aunque falta un refuerzo. Bueno, son cosas técnicas. Pero más que la vacuna, yo estoy confiando en el Señor. Pero debo hacer lo que me corresponde hacer, amén. Y si usted tiene la oportunidad, hágalo. Hágalo, por favor. Entonces, doy la respuesta a nuestra hermana Rebeca, sí, ¿verdad? Laura, pero ya le cambié el nombre. Laura Bocanegra. Mientras, síganos en línea a través de Facebook. Las reuniones, ya ahí posteamos las reuniones de esta semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana. En los demás días, 6:30, lunes, martes 7 de la noche, miércoles 6:30, jueves 7 de la noche y el viernes a las 10 de la mañana. Amén. Ahí está un papelito pegado en la página. Amén. Gloria a Jesús. Es tiempo de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me seguiría cantando, a mí me gusta mucho cantar, pero es necesario leer la palabra porque sobre la alabanza y la adoración, la palabra es lo más importante para nuestras vidas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Entonces, les animamos para que abramos nuestra Biblia. Siguiendo la temática aquí de San Marcos, ya estamos en el capítulo 11, nos brincamos unos capítulos que después retomaremos más adelante, pero para estar a tono en el comienzo de esta semana, comienzo de la semana mayor, la Semana Santa, que así se nos ha hecho saber y siempre la hemos visto de esta manera. Vamos a comenzar el capítulo 11 de San Marcos. Ahí vamos a hacer nuestra lectura, pero antes de esto vamos a orar un momentito, pidiendo la ayuda del Señor, pidiendo de su gracia para que lo que leamos, para que lo que comentemos sea de bendición para su vida y le fortalezca y le establezca en el reino de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que por este medio, Señor, a través de Facebook, están con nosotros, buscando tu rostro este primer día de la semana, este domingo, día del Señor. Gracias te damos porque nos has permitido alabarte, nos has permitido honrarte con nuestros cantos, con la meditación de nuestro corazón. Has escuchado nuestras súplicas y ahora leeremos tu palabra y comentaremos acerca de ella. Te rogamos que tú ayudes a cada uno de nuestros hermanos, que su corazón esté abierto para oír tu palabra y que tu palabra produzca fe, produzca esperanza. Y si fuere necesario, también corrija el corazón, corrija los pensamientos. Señor, ayúdame para poder externar lo que has puesto en mí, Señor, para compartir esta mañana. Ruego a tu Espíritu Santo de su ayuda. Ruego de tu gracia, Señor. Y ahora te agradecemos que tú has salvado nuestras vidas. Te agradecemos que a su tiempo Cristo murió por nosotros y venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nació en esta tierra. Y también te agradecemos que cuando agradó a ti, revelaste a Jesucristo en nuestros corazones para vida eterna y perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, te damos gracias
A ti damos la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús. Ya tiene ahí el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer y dice así, de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Amén. Y les dijo, versículo 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual, a ver, ya se perdió aquí un poquito, regresamos. Amén. Versículo 2, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Versículo 6. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, ¿sí? Y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús. Amén. Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta historia es fabulosa, y dentro del itinerario de Dios en la vida de nuestro Señor Jesús era muy importante. Zacarías, su capítulo 9, versículo 9, menciona esto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el libro de los Salmos, Salmo 118, también habla acerca de este acontecimiento que siglos después vendría a ser parte del itinerario de nuestro Señor. Perdón. Toda la vida de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento, el desarrollo que tuvo como hombre, hasta el comienzo de su ministerio y todo su ministerio, había sido profetizado, porque el pueblo de Israel esperaba el advenimiento de un Mesías, de un rey descendiente de David, que perpetuaría el reino para siempre. Y a causa de las situaciones políticas y situaciones que el pueblo de Israel vivió durante todo el tiempo, y que muchas veces fue llevado cautivo y fue sojuzgado por otros pueblos, y en esta ocasión el último pueblo, Roma, estaba sojuzgando al pueblo de Israel. Ellos esperaban con ansias el advenimiento de ese Mesías. Y entonces, cuando viene Jesús, muchos
no creyeron en él, pero quizá había otros que estaban viendo en él el cumplimiento de las Escrituras. Y muchos de ellos, aunque no entendían, tenían la esperanza de que él fuera el Mesías. Jesús, en todo el trayecto de su ministerio, trató de mostrar, no con palabras, sino con hechos, que él era el Hijo del Hombre, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Y se empató el inicio de la Pascua con este acontecimiento sin igual en la vida de Jesús, porque todo el tiempo atrás los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos cuestionaban a Jesús de muchas maneras. Mucha gente lo seguía, pero también lo seguía no porque quizás creyera en él, sino por lo que estaba recibiendo de él. Había muchos seguidores. Sin embargo, había 12 a los cuales él había llamado de una manera especial para estar cerca de él, y a ellos se estaba revelando, y a ellos, aunque en algún momento no podían comprender lo que estaban viviendo, poco a poco sus entendimientos fueron abriéndose, hasta que en algún momento Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces viene ya ese entendimiento. Posteriormente viene la transfiguración en el monte, donde solamente están Pedro, Juan, Jacobo, el Señor Jesús, Elías y Moisés. Y ante el asombro de estos tres discípulos, oyen nuevamente esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, escúchenlo a él. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la ley y ellos escuchaban lo que decía la ley. Sin embargo, no hacían lo que decía la ley. Pero en esta revelación, el Padre insta a los discípulos a escuchar a Jesús, y posteriormente sigue haciendo milagros. Viene la resucitación, la resucitación de Lázaro, y todos estos acontecimientos hacían que la fama de Jesús fuera enorme y por todos lados se hablara de él. Y al escuchar que Jesús iba a ir a Jerusalén, todo el mundo se alborotó, ¿verdad? Todos se alborotaron, o sea, y entonces cuando escuchan que viene, lo que hacen es lo que hemos leído: cortan ramas, ponen mantos y empiezan a vitorear y a decir: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto estaba profetizado por Zacarías y por varios textos más del Antiguo Testamento. Estaba ya predicho este acontecimiento en el cual Jesús vivió en ese momento. Y quisiera mencionar esto: Jesús, siempre que hacía un milagro, siempre que hacía algo a favor de alguien, les decía: no digan nada. ¿Se dan cuenta? No digan nada. No. O a veces decía: preséntense al sacerdote para pagar lo que dice que se debe de pagar por la sanidad ahí en el templo. Sin embargo, en este momento, en este acontecimiento, Jesús no dice nada. Jesús está recibiendo está aceptando ese recibimiento de la gente
como el Mesías. Aquí ya no se está ocultando, aquí abiertamente está aceptando lo que muchas veces él trató de detener con la gente, que no supiera, porque obviamente la gente creía que el Mesías iba a encabezar una revuelta política y a levantarse en armas contra el pueblo romano y echarlo de Jerusalén. Pero lo tremendo es que si Jesús, el Hijo de Dios, había venido como ese Mesías esperado, pero a quien él debía confrontar y echar del pueblo, no era a Roma, sino era a Satanás, a la muerte y al pecado. Y esto estaba vedado a los ojos del pueblo, porque él había venido como un Salvador, sí, pero no el Salvador que el pueblo de Israel estaba esperando, porque el pueblo de Israel, aún los líderes religiosos, decían que no habían sido esclavos de nadie nunca, y sin embargo estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque sí habían sido esclavos, y algo de la esclavitud que ellos no estaban mirando era la esclavitud al pecado, porque el pecado no se ve, pero Dios sí lo mira. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que Dios quiere, lo que Dios quería, era juzgar al pecado y echar al pecado del corazón del hombre. Jesús recibe esta ovación. Jesús recibe acepta este recibimiento como el Mesías. Si la entrada triunfal tuvo lugar al comienzo de la Pascua, que recordaba la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Esto es muy peculiar. ¿Por qué? Porque recordemos qué fue lo que sucedió y qué fue lo que propició la Pascua. La Pascua fue el momento en el cual Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Porque 400 años ellos estuvieron sometidos por los egipcios, y a causa de la servidumbre y del maltrato y de las situaciones que ellos vivían, clamaron a Dios. Dios escuchó su oración. Dios se acordó de su pueblo y de las promesas que él tenía a Abraham, y decide enviar a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y hay una similitud entre Moisés como libertador del pueblo de Israel y Jesús, libertador del pueblo de Israel del pecado. Y entonces la Pascua inicia, y entonces Jesús entra a Jerusalén victorioso. Él había comenzado a irrumpir en los terrenos de Satanás. ¿De qué manera? Liberando endemoniados, y muchos de ellos se resistieron. Muchos dijeron: no es nuestro tiempo, ¿por qué nos vienes a inquietar antes de tiempo? El diablo sabe su hora y sabe su destino. Vino y libertó, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, dándole movilidad a los paralíticos, haciendo milagros. Milagros porque a causa del pecado
y a causa de la desobediencia de Adán, vino todo lo que la humanidad ha padecido desde siglos atrás. Porque antes de la desobediencia no había enfermedad. No. Pero después de la desobediencia de uno, entró el pecado y con él la muerte, y pasó a todos los hombres. Y entonces todas las enfermedades habidas y por haber comenzaron a lacerar a la humanidad hasta el día de hoy. Pero Jesús, el Hijo de Dios, venido en carne, vino a enfrentar al reino de Satanás y a establecer su reino en esta tierra, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es maravilloso saber que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, y vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y Él comenzó a libertar los corazones y las vidas de aquellos que el Padre acercó a Él, y vino y les dio libertad. Entonces Jesús, lleno de la gracia y del poder del Señor, entra a Jerusalén. Y aquí el final, el texto, el verso 11, ya después de que entra y recibe, lo reciben y todo, aquí dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, dice, se fue a Betania con los 12. Jesús llega a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Llega como Mesías, como el Cristo, como el Rey esperado, y llega y mira el templo. Había mucha gente que había llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque debemos de saber que había muchos judíos fuera de Jerusalén. En el tiempo de su exilio, mucho pueblo quedó lejos de Jerusalén, y cada año venían a celebrar la Pascua, porque la Pascua para ellos es un evento muy importante, como para los mexicanos es el 16 de septiembre, fecha en la cual celebramos el inicio de la independencia de nuestro país, de la corona española. Ellos estaban celebrando y lo celebraron y lo siguen celebrando, porque esto ha sido un acontecimiento sin igual que trajo al pueblo de Israel libertad para después el Señor darles la ley y establecerlo como un pueblo al cual le fue encomendado dar a conocer a ese Dios en el cual él creían. Pero lo tremendo, ¿sabe qué? Es que ellos se quedaron con su fe, ellos se quedaron con sus tradiciones, ellos se quedaron con su liturgia y no la compartieron con nadie más. Es más, Jesús les reprochaba diciendo que caminaban y muchos kilómetros para hacer un prosélito, y en lugar de hacer un buen prosélito, dice que lo hacían un hijo del infierno. Eso está tremendo. El pueblo de Israel se quedó con ese conocimiento y no lo compartió. Jesús, en varias de sus parábolas, les echaba en cara que no habían rendido los frutos que debían rendir a causa de lo que les había sido dado, de lo que les había sido encomendado. Y aquí Jesús
dice que llega, ya es tarde y mira toda la multitud, mira todo lo que hay, ve, me imagino que el templo tan majestuoso, pero quizá tan vacío, porque enseguida vamos a seguir leyendo versículo 12, dice, al día siguiente de que Jesús llega y es recibido como rey, dice, cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué sentencia tan terrible para esa higuera. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa, casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Todo esto comenzó a acontecer en ese tiempo. Mi casa, casa de oración será llamada. Es como la parábola de aquellos que les fue dada una tierra para que la trabajaran, los labradores malvados, para que la trabajaran, para que rindieran fruto, y cuando mandaba el dueño de la tierra a buscar el fruto del trabajo, pues mandaban a volar a los enviados hasta que, ¿recuerda? El dueño dijo, enviaré a mi hijo, a él le van a tener temor, a él le van a tener respeto. ¿Y qué fue lo que pasó? Mataron al hijo. Todo esto estaba llevando a Jesús a hacerles entender que lo que Dios les había encomendado no lo habían hecho, no lo habían llevado a cabo. Dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Estaría Jesús en desacuerdo con el comercio? No, pero el comercio dentro de la casa de Dios sí, porque era un comercio muy doloso. Ellos ponían una moneda de cambio para poder comprar y vender ahí. ¿A cómo está el dólar hoy? 21 pesos. Ahora imagínense si llegaban y en lugar de comprar en pesos tenían que comprar en dólar. Esto era una desventaja, ¿sí o no? Que se agravaba la economía. ¿Por qué? Porque los sacrificios que Dios había pedido se debían de hacer, pero entre comillas, los sacerdotes juntamente con los comerciantes hicieron su negocio. ¿Por qué? Tratando supuestamente de facilitar los sacrificios al pueblo, pero en eso ellos llevaban su ganancia. Y ahí estaba el problema. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en algún momento? Que
el amor al dinero es que la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe. Eso es tremendo, porque el hombre no puede servir a dos señores, no puede servir a Dios, no puede servir a las riquezas al mismo tiempo. Y esto no podía suceder en la casa de Dios. El pueblo debía llevar sus ofrendas, sí, pero no llegar y comprarlas, sino él tenía que, yo me imagino que cultivarlas, que tenerlas, esforzarse y llevarlas libremente para ofrendar. Aunque parece lo mismo, no es igual. ¿O será igual? No, no es igual. Y entonces Jesús, al ver todo esto, se enoja y empieza a tirar todo esto y expresa: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y amados hermanos, el evangelio, y del evangelio mucha gente ha hecho negocio del evangelio. El evangelio no es un negocio, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin embargo, muchos se han enriquecido por el evangelio en nuestros días, y no voy a mencionar nada más. Hay necesidad de que mucha gente crea en Jesús. Y Jesús, en los capítulos anteriores, fíjese, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, Jesús anuncia su muerte, porque el propósito de llegar a Jerusalén, ¿cuál era el propósito de llegar a Jerusalén? Aunque él entró como un rey, como el Mesías esperado, Jesús sabía que era el principio del fin de su vida en esta tierra, pero también del propósito por el cual él había venido a esta tierra a morir de manera sacrificial, de la misma forma que para que la Pascua tuviera efecto, fue necesario que un cordero sin mancha de un año fuera sacrificado. Y después de esa noche, el pueblo salió de Egipto, fue liberado. De esa misma manera, él tendría que vivir esa experiencia. Y en San Juan nos dice que así como también haciendo alusión a su crucifixión y a otro evento que el pueblo de Israel tuvo, cuando serpientes ardientes fueron y mordieron al pueblo y el pueblo moría a causa de su desobediencia y pecado, pero la solución que Dios les dio a Moisés es que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en el medio del campamento, lo más alto que fuera, para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente mirara a esa serpiente de bronce y viviera. Jesús dice en San Juan 3 que de la misma manera que fue levantada la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, no muriera. Jesús era el principio del fin, su entrada triunfal a Jerusalén, porque a través de esto, de ese sacrificio
que él tendría que hacer días después, la humanidad recibiría el perdón de sus pecados a través de creer en Jesús, porque Dios en Cristo cargó su ira, cargó el pecado de todos nosotros, para así satisfacer su justicia. La paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por nosotros. Amados, este principio de semana es tiempo de meditar, es tiempo de valorar nuestra fe, es tiempo de valorar nuestra casa. Aquí habla del templo, pero Pablo, trayendo a nosotros la experiencia de ese templo, que dice: ¿o ignoráis vosotros que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si el Señor Jesús se enojó por la actitud que había en su casa, en esa casa de oración, y que el pueblo y los sacerdotes y todos los líderes religiosos habían hecho, dice, una cueva de ladrones, yo me pregunto a mí, ¿qué debo de hacer de este templo? De mi casa, de la casa del Señor. Yo soy la habitación del Señor. ¿Cómo está mi casa? Y ahí hay mucho que pensar. Porque cuando Jesús vino en el sermón del monte, ¿qué dice? Al que te pida, dale, ¿sí o no? Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida caminar una milla, dice, no camines una, sino camina dos. La extra, el foie. Dice, no resistáis al mal. ¿Qué tienes que hacer por tu enemigo? Ora por él. Bendícele. Si tiene hambre, dale de comer. Y ahí en el sermón del monte está un sinnúmero de propuestas que el Señor Jesús hace para una vida que agrada al Señor. Y lo tremendo es que Jesús no tan solo dijo, sino también hizo, porque Él amó a sus enemigos, estando ya en la cruz y recibiendo las injurias y la burla. Si eres hijo de Dios, pues que venga el Padre y te liberte y vamos a creer en ti. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y al ladrón que estaba en la cruz, uno le reprochaba, pero el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, Jesús, el hombre, el Hijo del hombre, lo vivió. Por eso, nosotros como ahora hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Una de las cartas dice que así como Cristo era en esta tierra, así debemos ser nosotros en este mundo. ¿Cómo? Como Jesús. Ama a tus enemigos. Hazle bien a los que no te hacen bien. Bendice a los que te maldicen. Debemos de pensar en eso. ¿Cómo estoy viviendo ahora mi vida de fe? ¿Cómo estoy caminando en mi vida ahora que me digo que soy hijo de Dios? En esto hay que pensar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y lo tremendo es cuando la Escritura dice que en aquel día muchos me dirán,
Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y a mí me aterra lo que Jesús responde: apártense de mí, obradores de maldad. No los conozco. Porque lo que Dios mira no es lo exterior, sino lo que Dios mira es lo profundo de nuestro corazón. Porque recordemos lo que hemos venido platicando, que del corazón salen los homicidios, que del corazón salen los adulterios. El nombre de Jesús tiene poder, y todo el que le invoca recibe. Y muchos en el nombre de Jesús hacían milagros. ¿Se acuerdan de aquellos que no seguían a Jesús, pero que en el nombre de Jesús hacían milagros? ¿Y qué dijo Jesús cuando los discípulos se enojaron? Es que no están con nosotros, es que no son de nuestro equipo. No vienen con nosotros, pero están haciendo milagros en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? El que no es conmigo es contra mí. Déjenlos. Porque lo importante no es lo que estaban haciendo, lo importante para ellos es que estaban con Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos mucho para meditar. Y el día de mañana platicaremos un poquito más. Los dejo con esa pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi casa, que es el templo del Espíritu de Dios? Vamos a orar. Vamos a orar. Si hay que hacer cambios, hágalos. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si alguien ha venido a pedirle perdón, no le diga, pues que Dios te perdone. No. Perdónelo y dígale, te perdono. Si hay que restituir a alguien algo, hágalo. Pero es el momento de tomar una actitud diferente, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Padre, en esta hora venimos a ti para darte gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Te agradecemos el que Cristo haya sido revelado en nuestros corazones, pero también venimos a pedirte que nos ayudes para dar frutos agradables a ti, frutos que emanan de una nueva vida que ahora está en nosotros. Que nos ayudes para que cada día seamos perfeccionados en ti y en tu gracia. Que podamos cada día dejar lo que queda atrás y extendernos hacia lo que está delante, que es el premio que tú tienes para nosotros, si es que perseveramos hasta el fin. Ayúdanos para estar conscientes del trabajo que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas a través de tu palabra que escuchamos, para que en aquel día podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, que la conciencia de ser el templo del Espíritu de Dios y que tú moras en nosotros, nos guarde y nos libre de vivir una vida, Señor, sin propósito, sino que nuestra vida tenga un propósito, pero también rinda frutos agradables a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece si cantamos una alabanza más?
Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Gracias te damos, Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Es hora de despedirnos. Hoy terminamos más temprano, pero les esperamos el día de mañana a las 6:30 de la noche para continuar hablando acerca de la última semana de Jesús en esta tierra, pero también para orar por las necesidades. Acompáñenos 6:30. Les recordamos, martes a las 7 habrá una cápsula de media hora de 7 a 7:30. Miércoles nuestra reunión general de alabanza y también seguiremos hablando de esta semana. Jueves a las 7 también una cápsula y el día viernes a las 10 de la mañana. Todo esto por Facebook, todo esto online. No hay presenciales, pero vamos a estar desde casa unidos en la fe para buscar al Señor y recordar y ser llenados de su amor y de su presencia. Amén. Amados, gracias a todos nuestros hermanos que han traído sus ofrendas, sus décimas. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en la semana, pero vamos a hacer una oración y nos despedimos. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, gracias por cada uno de nuestros hermanos que en su momento han traído sus ofrendas y sus décimas, honrándote a ti, Señor. Rogamos que tu bendición sea sobre sus vidas, Señor, y que aquellos que no han podido porque no hay trabajo,
porque hay situaciones difíciles. Yo te ruego que les ayudes para que en su momento también tengan el gozo de darte a ti sus ofrendas y sus décimas. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares y que cada necesidad sea suplida. Señor, nos despedimos en este momento de entre nosotros, pero rogamos que tu presencia esté con ellos ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Mañana 6:30. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a